Si con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vuelvo a repetir ese pedacito. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Diga, lo que vivo ahora en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si entendiéramos eso, produjéramos todo lo que Dios es, pero todavía no entendemos a veces lo que Pablo quiso decir acá. Fíjese, Pablo también era un hombre. Amén. Diga, Pablo también era un hombre. Y también estaba sujeto a padecimiento. También se enfermaba. También comía. También iba al baño. También tenía deseos. Porque la gente cuando lee la Biblia dice, no, es que Pablo era Pablo. ¿Y usted quién es? Nadie. Porque Pablo es tan hombre como yo soy hombre. Tan humano como usted es humano. Tenía tantos deseos como usted los tenía. Fíjese que Pablo, antes de ser Pablo, cuando se llamaba Tarso, tenía impulsos. Él mataba, mandaba a matar, era airoso. Tenía tantas cosas Pablo. Y entonces, usted tal vez o otro creyente lea esto y diga, sí, pero Pablo fue libertado. Bueno, la Biblia no dice que Pablo nadie lo libertó, dice que lo libertó Cristo. ¿Sí o no? Él tuvo un trato con Dios, Dios se le apareció, dice que lo dejó como ciego, dice que lo oyó una luz, vio una luz y oyó una voz, y estuvo 3 días en la ciudad ciego, con escamas en los ojos, hasta que llegó Ananías. Amén. Y oró por él, y dice que cayeron las escamas de los ojos. No dice que se le salió otra cosa, dice que las escamas de los ojos cayeron. Y entonces Dios le dio una palabra a través de Ananías, le dijo para qué lo había llamado, cuál era su propósito, su designio, qué era lo que Dios quería hacer. Y entonces lo envió. Y Pablo comenzó su obra, o empezó a predicar el Evangelio, pero ya era otro, ya no era el mismo. Y dice las Escrituras, después léalo en su casa, que él fue a ver a Pedro y fue a ver a los demás apóstoles y le preguntó que quién era ese que se le había aparecido, ¿sí o no? Porque a él se le apareció como una persona diferente. Tuvo una experiencia diferente de Pedro, de Santiago, de Juan. Y entonces Pedro, Santiago y Juan le explicaron desde la experiencia de ellos. Y él le dijo, no, ese no fue el que se me apareció a mí. Ahí lo dice claro las Escrituras. Y dice que él se fue solo, le dio la mano, en forma de compañerismo. Y dice que se fue solo al monte. Y estuvo allí, ¿cuánto? 14 años. Diga, 14 años. Entonces, entender a Dios cuesta. Esto no es de 2 días, esto no es de 3 días. Esto no es de que empecé a visitar un lugar, tengo un pastor, un apóstol y ya entendí mañana. No, esto cuesta. Dice que fueron 14 años y en esos 14 años dice que le hablaron cosas que aún le dijeron ni a los hombres se las habla, porque no te van a entender. Amén. Y entonces, fíjese, yo quiero hoy recapitularle unas cuantas cosas, porque en esta semana he meditado mucho y yo le estaba hablando aquel día con Mari allá en su casa, no sé si se acuerda, y con Robert estaba hablando también, y antier estuve hablando con Pipo el Gozo, ay Dios mío ese gato, con Pipo el Gozo allá en casa de Luna, y le decía lo mismo, y es que la gente se ha quedado en el evangelio de 3x2 y de ahí no quieren salir, tienen un miedo
tremendo salir de lo que entendieron, pero en Dios hay mucho más que entender. Y la religión nos ha hecho un daño tremendo y nos ha metido en una mentalidad llena de acusaciones, de pecado, y todo para el hombre es pecado, es malo, y se comparan con otros. Ayer yo y Dania salíamos a sacarle el dinero a Lidia del cobro del cajero, y llegábamos a una casa y hablábamos, y esta persona nos hablaba como que ya no es religioso, pero estaba criticando a otro, y yo me quedaba así. Yo decía, wow. Cuando yo salí le dije a Daniel, la gente piensa que ya no es religioso y sigue en la religión, porque religión es criticar lo que hace otro. Fíjate, el religioso es un hipócrita, así dice la Biblia. Por eso Jesucristo le decía a fariseos, fíjate que Cristo le tenía un odio a los fariseos. Y usted va a decir, ¿cómo que odio? Sí, un odio positivo, no negativo. Porque él le decía esto a ver si ellos se daban cuenta y despertaban. Y le decía, ay de vosotros, fariseos hipócritas. Y siempre que veía un fariseo lo confrontaba. Porque Jesucristo era antirreligioso. Jesucristo no vino a traer una religión, Él vino a traer un reino. Y entonces el religioso siempre está viéndole la falta a otro. Y hace esto y hace aquello. Y ya yo no hago eso. Y entonces el religioso se ve tan puro, se ve tan santo, se ve tan separado para Dios. Y ve a los demás culpables. Y él es justificado. Y entonces no hay peor religión que siempre estar condenando y estar con el dedo acusador sobre otro. Esa es la peor religión que puede haber en el mundo. Porque cada uno de nosotros, voy a usar una frase mundana y no se asuste, como dijo Nicolás Guillén, viene de Congo y de Carabalí. Amén. Aquí no hay quien diga que no tiene algo por ahí todavía que le pincha y le hace daño. A un Pablo dijo, ay, tengo un aguijón del mismo Satanás que viene y me abofetea. Porque dice, cuando me sobresalto en las revelaciones que he tenido, viene ese y me da bofetada. Es decir, que Pablo cuando miraba todo lo que conocía se exaltaba. Y le entraba un orgullito, porque ese era su problema. Él venía de la escuela de Gamaliel, un hombre muy estudiado, muy estudioso. Pablo sabía 3 idiomas. Pablo dominaba el hebreo, el arameo. Y también dominaba el dialecto de los judíos. Y entonces era un hombre muy estudioso. Fíjense que llegó a España, llegó a Asia. Fue el único hombre que casi en la tercera parte del mundo, léase la Biblia, dice que la tercera parte del mundo fue evangelizada por él. La tercera parte, no el mundo, la tercera parte. Y hasta ahí ellos vieron que eso era el mundo. Ellos no fueron más allá. Y entonces, este hombre que tuvo tanto conocimiento, después cuando viene a Cristo, Dios le empieza a enseñar quién era el verdadero conocimiento. Y entonces él pudo decir esto en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy conjuntamente, ¿qué? Entonces Pablo, cuando entendió que Cristo había muerto y lo había consumado todo, él dijo, así como Cristo fue crucificado, ya yo estoy conjuntamente con él. Él no dijo, no, ahora me toca a mí crucificarme. Él dijo, no, ya como mismo él se crucificó, cuando él se crucificó en la cruz o lo crucificaron, ya yo con él me crucifiqué también. Entonces Pablo entendió lo que Cristo había hecho por el hombre y él dijo, ya yo estoy libre, a mí no me hace falta nada, todo fue consumado en él. Dice, y ya no vivo yo. Fíjate que él no se vio viviendo él mismo, él se vio anulado. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que nosotros defendemos mucho nuestra propia vida y nosotros todavía nos defendemos nosotros mismos. Y es cuando Jesús dice una palabra que a nosotros no las dicen y nosotros decimos, no, si eso es conmigo yo les parto a la cara. Cuando Jesús dice, si te dan una mejilla, pon la otra. Y cuando Jesús dice esto, no es para que tú vayas por ahí diciéndole, ven, dame aquí. No, Jesús lo que está diciendo, el que ya no vive él mismo, ya no defiende su propia vida. Amén. Ya él mismo no se defiende a sí mismo. Y esto era lo que Pablo estaba diciendo.
Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora, ¿cómo Pablo logró esto? Porque él logró decir, y lo que ahora vivo, toca a alguien que lo tiene cerca y dile, lo que ahora estás viviendo en tu cuerpo. Dile, lo vives por la fe del Hijo de Dios. Y entonces, ¿qué es la fe? Y ahí es donde quiero que usted hoy meta asunto. ¿Qué es la fe? La fe no es más que el Hijo de Dios. La fe es el mismo Cristo. Y eso se lo hemos hablado acá. Pero hoy yo quiero que tú veas la fe como una semilla. Porque Cristo es la simiente. ¿Sí o no? La simiente incorruptible. Y cuando usted empieza a entender esto, ¿quién es la fe? Entonces usted ya no va a vivir más por usted mismo. Y usted va a vivir por la propia fe de Dios, que es su Hijo Cristo, como semilla en usted. Amén. Si usted ahora coge una semilla de tomate, hace unas semanas atrás estábamos hablando de eso aquí. La semillita de tomate chiquitica, ¿no era? Entonces usted coge esa semillita, usted la siembra, y cuando usted la siembra, ¿qué usted va a recoger allí? Pera, va a ir a recoger pera. ¿Qué va a recoger? Tomate. Y entonces usted sembró una semillita, la tiró y salió una plantita de tomate. Y cuando usted va a recoger, cada matica tiene un tomate. ¿Cuántos tiene? Varios tomates. Es decir, que una semilla puede propagarse y dar muchos tomates. ¿Sí o no? Igual que la mata noncillo. Usted coge una matica noncillo, la trasplanta y empieza a cultivarla, la mata creció. Y cuando esa mata creció, no dio un anoncillo. Porque entonces el que vende anoncillo tendría que tener un bosque de anoncillo para vender anoncillo. No, es que esa matita dio unas 2.000, 3.000 o 5.000 anoncillos en macetas, en racimos, ¿sí o no? Entonces una semillita procreó mucho fruto. Y quiero que lo vea desde este modo. Cristo es la semilla madre que procreó muchos hijos para Dios. ¿Me entendió? Entonces, cuando usted va a la mata de anoncillo, la raíz empieza a alimentarse, empieza a crecer la mata y empieza a salir un fruto. Entonces, de la raíz de ese árbol se alimenta toda la mata, ¿sí o no? Entonces, Cristo es la raíz de la fe de Dios en el hombre. Y desde Cristo nos alimentamos todos. Por eso es que Cristo lo llena todo y en todos. ¿Me entendió eso, hermano? Entonces, yo quisiera hablarte un poquito hoy de la fe, la semilla para ser, o la semilla para que seamos, o la semilla de lo que somos. Entiéndalo como usted quiera. Ser, cuando usted oye la palabra ser, ser puede ser dos cosas: ser de ser algo, o ser de ser espíritu. Un espíritu es un ser viviente. Amén. Por eso es que Adán fue un ser que viviente. La gente cuando lee la Biblia cree que Abraham no tenía espíritu y que Abraham no tenía el espíritu de Dios. Si Abraham no llega a tener el espíritu de Dios, no pudiera haber sido un ser viviente Adán, porque lo único que le da vida al hombre es el espíritu de Dios. Por eso es que Job dijo: aliento de vida y espíritu hay en el hombre. Amén. Cuando usted muere, ¿qué a usted le pasa? Se apaga la chispa del espíritu. Dios deja de vivir en usted y se va, vuelve y retorna al lugar de origen. ¿No es así? Por eso Dios le dio un espíritu a usted, porque Dios trata con el hombre de espíritu a espíritu. Dios no trata con el hombre él afuera del hombre, como nos enseñó la religión. La religión nos enseñó que Cristo estaba al lado, encima o con nosotros. Y la Biblia no dice eso por ningún lado. Y por eso la gente lo llama, porque como está al lado de ellos, llegaron al lugar de reunirse y Cristo no está. Entonces hay que llamarlo. Ven, Espíritu Santo, como dicen ellos. Y entonces, según ellos, ellos sienten cuando viene el Espíritu Santo.
Entonces, ahí comienza todo lo que es la atmósfera carnal. Y ahí empieza la gente a temblar. Y empieza a erizarse. Y empiezan a hablar en lengua. Que no estoy en contra del hablar en lengua. Porque eso es de Dios. ¿Me entendió? Pero yo no tengo que llamar a alguien para yo hablar en lengua. Yo hablo en lengua sin que nadie venga porque ya vino. Y ya terminé. ¿Me entendió, amado? Entonces, yo no tengo que funcionar en dones llamando o preparando una atmósfera. Yo oro por el enfermo porque él me dijo, ora por los enfermos y se van a sanar. Yo no tengo ahora que orar por todo, ahora ábranse los cielos, venga el poder, lléname. Y después que yo me sienta erizado, ahora sí tomo sanar. Entonces, no sería un don de Dios, sería un don mío que yo lo traigo, que yo lo llamo, que él viene cuando yo quiera. Y entonces sería como el espiritismo. Por eso Pablo dijo que había que discernir los espíritus. Porque a veces se confunden los espíritus. ¿Me entendió, hermano? Y a veces dentro de la iglesia, en vez de estar operando el Espíritu Santo, está operando un espíritu que no es el Espíritu Santo. Un espíritu contrario. ¿Me entendió? Por eso vemos manifestaciones tan raras. Y esto no le gusta a la gente que se lo enseñen, porque si, fíjate que yo he hablado con personas que me han dicho, no, tú estás religioso, porque si tú no sientes a Dios, es que yo no tengo que sentirlo. ¿Me entendió, más? Es como Dani ahora, que yo vaya a hacer el sexo con ella y le diga, dame un golpe, pellízcame, haz algo para sentirte. Yo no tengo, ella no tiene que darme un golpe, ni pellizcarme, ni coger una aguja y pincharme. No, porque yo sé que ella está ahí. ¿Me entendió? Y entonces, yo le escribía ayer a un grupo de pastores por WhatsApp. Yo le escribía y yo le ponía a ellos en el WhatsApp. Como único sabemos que tenemos a Dios es que nosotros nos relacionemos. ¿Por qué? Porque en nuestro espíritu hay tres partes. Diga, mi espíritu tiene tres partes. Y yo se lo he dicho acá, pero vamos a recordarlo. Primero, el espíritu tiene conciencia. El espíritu es consciente, no es inconsciente. ¿Me entendió eso? ¿Cómo usted puede ver cuándo está operando Dios y cuándo está operando otra cosa que no es Dios? Cuando la gente no está consciente. Fíjate, antes allá en Contramaestre, donde yo pastoreaba, se caía la gente y se paraba y decía, ay, no sentí nada, se me fue el mundo. No, el Espíritu de Dios es consciente de lo que hace. Yo nunca vi a Cristo diciendo, ay, me tomó el Espíritu y se me olvidó todo. No sé ni a qué vine a la tierra. No. Ni Pablo, no. Porque el Espíritu es consciente. Ahora usted ve a los espiritistas y ellos hacen cosas que dicen que es el muerto quien las hace. Y se toman 6 botellas de ron, y se pinchan con machete, y caminan por de eso caliente. ¿Me entendió, man? Entonces, ahí no hay una conciencia de lo que se está haciendo. ¿Qué significa conciencia? Estar consciente. ¿Me entendió, man? Ser un ser consciente de lo que está pasando. Saber lo que está pasando, por qué está pasando. Entonces, en Cristo somos conscientes. Tenemos un entendimiento. No tenemos el entendimiento sin fruto, sino que sabemos lo que está pasando. ¿Me entendió? El día que usted esté en Cristo y algo venga y lo tumbe y usted no sepa lo que usted hizo, usted es un ser inconsciente, usted es irracional, no es racional. ¿Me entendió? Entonces, otra cosa que tiene el Espíritu es antes de la intuición, a lo que iba, a la comunión. Acuérdese, conciencia, comunión. La palabra comunión tiene 2 palabras juntas, común, unión. Es decir, que un hombre y una mujer cuando se casan tienen una común ¿qué? Aunque discutan, aunque se fajen, pero hay una común unión. ¿Cuándo está esa común unión? Cuando se desnudan y van a la cama. Se hacen uno. Usted, fíjate, no sé si yo le doy mucha cabeza a las cosas y me estoy volviendo loco. Pero cuando un hombre, le voy a hablar clarito como el agua, cuando un hombre hace esto, ¿usted me entendió, no? Vuelve al principio de todas las cosas.
Porque el hombre echa un esperma. ¿Qué es un esperma, amado? Una semilla. Aunque la mujer no se embarace siempre, pero el hombre echa semilla. ¿Y qué es la de eso de la mujer? La tierra. Que cuando se unen, ¿qué vuelven a ser? Uno. ¿De dónde usted salió? Del uno. Fíjate si Dios es perfecto, que hace un hombre y una mujer. Por eso estas leyes que vienen es una aberración contra Dios. Fíjese, una de las leyes que viene ahora es que Odali tiene un vientre fértil y Dania no da hijos y yo le alquilo la panza a Odali. Y Odali me da un hijo y Dania es de ella. Vamos con un abogado, el niño no es de Odali, es de Dania, legalmente. Pero ese niño cuando crezca le ala la sangre. Por mucho que usted le diga, no, mira, aquí está, tú naciste, esta es tu inscripción de nacimiento, yo te parí. No, aquí hay algo que no concuerda. Porque yo tengo un primo que él lo recogieron del basurero, porque la mamá lo dejó botado, y se lo dieron en adopción a mi prima. Y él, cuando tuvo 16 años, él le dijo a la mamá, dime la verdad, porque yo no me siento como que tú eres mi mamá. Y ella le dijo, siéntate ahí, a ti te recogimos así, los médicos nos dieron nada. Y él le dijo, yo quiero conocer a mi mamá, aunque sea una salada, yo quiero ir a verla. Y él fue y le dijo, salada, desgraciada, de todo le dijo. Pero él dice, yo tengo dos mamás, la que me botó y la que me recogió. Porque la sangre ala. ¿Me entendió, amado? Eso es divino, eso no hay quien lo quebrante ni lo rompa. Entonces, eso es como decirle a Dios, yo soy Dios también y yo puedo procrear y hacer lo que me da la gana. Y eso es contra Dios, contra naturaleza. ¿Me entendió, amado? ¿Qué es contra natura? Todo lo que se vira contra Dios. Entonces, amado, tenemos que entender que es comunión. Diga, común unión. Entonces en el matrimonio hay una común unión, no solo cuando te acuestas nada más, sino cuando hay una relación, cuando conversan, cuando se ponen de acuerdo. Cuando en el matrimonio se rompe la común unión, cuando dejamos de entenderlo. Oiga, pero a veces en el matrimonio se discute y uno vuelve. Lo que pasa es que hay una reconciliación. Eso es lo que pasa entre Dios y el hombre. Que Dios nos reconcilió de una vez. Diga, de una vez y para siempre. Vamos, repita eso con su boca para que usted lo entienda. Diga, de una vez y para siempre. Entonces, en Dios, aunque yo le falle a Dios, Dios dice, es que yo te reconcilié y de mí tú no te puedes escapar. ¿Me entendió, amor? Por eso es que la gente vive tan condenada, porque le falla a Dios. Y entonces dice, ya le fallé a Dios, Dios me ve como un andrajo, como un descarado, una descarada, un desgraciado, una desgraciada. Ya Dios no me mira bien. No, Dios siempre te va a ver igual, porque te reconcilió de una vez y para siempre. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. No es que tú fallaste y vuelves, ay Señor, perdóname Dios, ay sí, ven de nuevo. No, ya no te quiero más. No, ese no es Dios. Ese Dios que nos enseñaron no es el Dios verdadero. Porque el Dios verdadero tiene comunión con los hombres. Aunque tú pierdas tu comunión, Él sigue buscando comunión contigo. Yo no sé usted, pero yo duermo, me levanto, me acuesto, vuelvo al baño a orinar, me vuelvo a acostar, y yo abro los ojos, vuelvo a mi estado consciente, y yo estoy, Dios, la palabra, ando mal, tengo que arreglar esto, eso está todo el tiempo en mi cabeza, y no tengo que ir de rodillas. Ay Señor, aquí estoy. No, yo siempre estoy en comunión. Por eso Pablo decía, orad siempre y no desmayéis. Porque Pablo todo el tiempo era un hombre consciente de lo que hacía en Dios. Entonces la conciencia siempre estaba hablándole. ¿Me entendió? Ay, yo no puedo, yo a veces me olvido de Dios, se me olvida. ¿Sabe por qué? Porque usted no es un ser consciente de lo que usted vive. Usted tiene su conciencia en otras cosas. Pero cuando usted sabe que usted es de Dios, que usted se debe a Dios, y que aunque pase lo que pase, nada lo va a sacar de Dios, usted es un ser consciente de Dios. ¿Me entendió, hermano? Bueno, voy a llevar a la Biblia rápido y no le voy a dar citas, nomás le voy a hablar. Vaya y léase después Génesis capítulo 5, 6, 7. Léase la vida de Noé. Noé dice que se emborrachó. ¿No dice eso la Biblia?
Génesis, después léalo, 5, 6, 7, 8, 9, hasta allá léalo. Todos esos capítulos. Lea Biblia. Y dice que él se... tú estás hablando de Lot, yo estoy hablando de Noé. Noé se emborrachó después que salió del arca y la tierra se regeneró. Y era un hombre justo, era pregonero de justicia. Y se emborrachó, ¿sí o no? Y Dios le dijo, ya tú no eres pregonero de justicia, eres un desgraciado, no te quiero más. No, siguió siendo. Vamos más para allá. Lot. O antes de Lot, vaya Abraham. Abraham no se fue a Egipto. No mintió. Y Dios lo abandonó. No. Oiga, que usted me está enseñando a pecar. Yo no te estoy enseñando a pecar. Yo te estoy enseñando que aunque tú tengas un desliz, Dios no te abandona. No sigas con esa mente pecaminosa. Porque la gente todavía no, que el pecado no, que el pecado. Es que el pecado fue tratado en la cruz por Cristo. Él te libró. Tú lo único que tienes que hacer es volver tu vida a Dios diariamente. Señor, te fallé. Tú lo sabes y tú lo sabías. Pero heme aquí. Trata con mi vida para no fallarte más. Y hoy vamos a hablar de eso y usted va a ver que usted lo va a entender. Digo, a menos que usted quiera abrir su corazón para entender. Mire, pero vamos más, Lot, el sobrino de Abraham. Así que las hijas los emborracharon y se acostaron con él para tener descendencia. Y Dios los botó, los desechó, los mató. No. David, el rey escogido por Dios, se subió a la azotea. Vio a Betsabé, esas pezoncitos, paraditos, esos son míos, me los voy a comer, tráigamela para acá. Se acostó con ella, dijo que esta es mía nada más. Maten al marido, mandó a matar al marido, echó mentira, asesinó, fornicó, adúltero. ¿No entendió? Mataron a David, lo hicieron triza. No. Más bien le dijo, Señor, no quita de mí tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de mi salvación. Y ya Dios le devolvió todo. ¿Me entendió, hermano? Entonces, esa mentalidad nos hace daño y nos hace tener una conciencia que sucia. Por eso es que Pablo dice que para que la fe funcione tiene que haber una conciencia pura y limpia. Si tu conciencia es impura, hay una mente llena de condenación. ¿Cómo mi conciencia es pura? Cuando mi mente no tiene condenación en lo que hago. Por eso es que dice la Biblia, si tu corazón no te reprende, en paz estás con Dios. ¿Me entendió, hermano? Pero si ahora yo le fallé a mi esposa y yo voy a estar todo el día, yo soy un desgraciado, yo le fallé y no sé qué, y ella por dentro diciendo que yo lo amo, y yo, no, pero yo soy un desgraciado. ¿Quién se está condenando? ¿Ella me está condenando? Soy yo mismo. Entonces, ¿qué tengo que decir yo mismo? No fallé, pero nada, me vuelvo a ella. Y en mi mente soy enemigo de ella. ¿Sabe por qué? Porque estoy pensando mal de ella, que ella está pensando mal de mí. Y así vivimos nuestra vida cotidiana. Ya yo llegué en casa de López está serio. ¿Y quiere café? No quiero, me voy. Me fui. Y ya yo voy. No, López está molesto porque eso es conmigo. Y él habla mal de mí, seguro. Ya yo le caigo mal. Y ya yo me fui con una mente así contra López. Y me pierdo en casa de López. Y López dice, oye, pero no es mal patrón, ¿qué está pasando? Y al mes me ve López, oye, compadre, qué bueno que lo vi, yo sé que usted no va por mi casa. No pasa nada. ¿Y qué estoy echando? Mentira. ¿Y qué soy? Hipócrita. ¿Ves? Porque tengo una pila de cosas ahí adentro que yo mismo me inflé, me hice. Y mi conciencia, ¿qué le pasó? Es sucia, es impura. Y para los que tienen la conciencia sucia e impura, todas las cosas son ¿qué? Malas, corruptas. Yo estaba viendo una película ayer y le dice el policía al otro policía, ¿sabes por qué tú te acuestas con todas las mujeres te gustan? Porque tu conciencia es impura. Y el otro le dijo, ¿qué tú eres? Un santo. Le dijo, no, yo lo que no estoy pensando es lo que tú piensas. Todo el tiempo estaba pensando en mujeres desnudas, en cómo acostarse con las mujeres. El otro no, el otro quería ser buen padre y buen policía. Y no le importaba, no es que era homosexual, sino que él buscaba una mujer, no varias, una. Entonces, es ahí donde está el problema del hombre, que como su conciencia es impura, todo lo que hace es impuro. Todo lo que piensa que es impuro. ¿Me entendió eso? Pero ahora te hago otra pregunta que yo me he hecho, a lo mejor tú no te la has hecho, pero yo sí me la hago. ¿Qué hacía Jesús?
con una conciencia tan pura, tan limpia y divina, en las fiestas de Galilea, donde la gente estaba borracha bailando y en una fiesta. Él se sentiría allí, ay, yo soy un impuro, yo soy un hijo del diablo, mírame eso aquí sentado entre tantos kurdas. No, él estaba disfrutando también, aunque no estaba borracho, aunque no estaba haciendo lo que ellos hacían, pero él estaba allí, porque él fue llamado, ¿qué? A los perdidos. Por eso lo criticaban. Ay, ¿qué tú haces con él? No, es que yo fui llamado a ellos. Mira, con los republicanos, con los pecadores. No, es que esos son también hijos de Dios. ¿Ves? Pero, ¿qué hace el religioso? Me ve conversando con la prostituta del barrio. Mira, ya se está metiendo. Ahorita se acuesta con ella. Porque es la mentalidad sucia. Y decimos que somos hijos de Dios con una mentalidad contraria a Dios. Todo lo criticamos, todo lo murmuramos, Y hay que tener cuidado con eso, porque entonces yo no estoy viviendo a Dios, ni estoy viviendo en la vida de Dios. Por eso es que Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, fíjate, en el cuerpo, para ponerte la palabra más bonita, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo por lo que el Hijo de Dios hizo por mí. Pero Pablo no se molestaría, hermano. Pablo se molestó muchas veces. ¿Dónde están las escrituras? Cuando le dice a los corintios, fíjate que él hasta a veces los trataba fuerte. Yo vine aquí a ustedes con una palabra fuerte, buena, y ustedes están en lo mismo, le decía. Uno acostándose con la mujer de su papá, el otro en fornicación, el otro en idolatría. Ustedes los que son niños, le hablaba fuerte. Pero un día hizo su defensa y dijo, yo también no quisiera acostarme con una mujer, yo también no quisiera llevarme a una casa, como Cefa, como Santiago. ¿A quién hacen caer y yo no caigo? Todo eso lo habló Pablo. Entonces, nosotros a veces nos hemos hecho de los hombres de la Biblia dioses. Y es que ellos son tan igual como tú. Ellos también cayeron, ellos también hicieron cosas que a Dios no le agradaba. Pero ellos entendieron que tenían que tener una conciencia, ¿qué? Pura y limpia. Ser conscientes de sus actos. Ellos sabían lo que Cristo había hecho por ellos en la cruz. Y el problema del hombre es que no sabe lo que nada más saben que Dios se llevó sus enfermedades, su dolencia, sus pecados. Fíjate que la gente dice, no, Cristo se llevó mi pecado en la cruz. ¿Y por qué tú sigues pensando en el pecado? Si ya se lo llevó, ¿por qué tú sigues pensando que si tú no te congregas el domingo ya pecaste? Pues no estoy yendo a congregarme, soy un pecador, estoy en la casa. ¿Por qué? ¿Por qué si discutiste en tu matrimonio ya tú te sientes que eres la peor calaña del mundo? Entonces el pecado no se lo llevó Cristo a la cruz. Te sigue bregando, te sigue rondando, sigue detrás de ti. Estuvimos hablando el domingo pasado de que habíamos sido fundidos en Cristo, ¿se acuerdan? Que dos naturalezas se mezclaron y ahora somos uno en Él. Que hubo una alianza entre esas dos naturalezas, una unión, y nos hicimos uno con Cristo. Que Cristo era y es la semilla, la simiente, y de esa simiente estamos revestidos por dentro y por fuera. Y yo le ponía el ejemplo del arca del pacto, el arca de la alianza, de la unión del pueblo y Dios. Y le decía que esa arca había sido hecha de una madera que se llama acacia, y que esa madera era ¿qué? Común. ¿Qué es algo común? Algo que abunda, algo que es normal, algo que no es... ¿Cómo? Ayúdeme. Algo que no es ¿qué? Es simple. ¿Qué más? Que se puede romper fácil. Que no es bueno, es malo. Porque esa madera no era buena, era mala. Pero, ¿qué hace Dios? De algo insignificante, de algo que era inservible, lo toma y hacen el arca del pacto. Y lo recubren de oro, por dentro y por fuera.
¿Por qué todo el mundo, todos los enemigos de Israel, cuando iban a atacar a Israel, qué era lo primero que se robaban? El arca del pacto. Porque pensaban que era de qué? De oro. Y el arca del pacto, en el medio lo que tenía era acacia. Pero eso era un secreto entre Dios y el pueblo de Israel. Amén. Pero en esa arca descansaba la presencia de Dios. Ahora, cuando usted lee esa parte de las Escrituras, se va a dar cuenta. Cuando lee Hebreo, dice Dios: ya no habitaré más en lugares hechos por la mano de los hombres. Así que Dios no está aquí. Ni está allá en Casa de Bernardo, ni está en la Asamblea de Dios, ni está en la Metodista Tabernáculo de Amor, esa de allí. No, no, Dios, diga, Dios está en mí. Entonces esa arca es usted. Esa arca de la alianza es usted. Usted que no servía, que era una porquería, que no valía nada, Dios le plació cogerte. Eso lo dice Pablo. ¿Por qué Pablo escribe eso? Porque entendió lo otro. Pablo dijo: lo vil y despreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Entonces, Dios te escogió viéndote borracho, ladrón, mentiroso, prostituta, enfermo. Y Dios dijo: esta que se está pudriendo de cáncer, la voy a escoger. Le voy a sacar todo ese cáncer, la voy a sanar, pero me voy a meter dentro y por fuera de ella. Y ya no verán a Lidia, la cancerosa. Ahora verán al Yo Soy. ¿Se acuerdan lo que le pasó al ciego del estanque de Bethesda, que lo hablamos el domingo pasado? Dice que cuando él iba entrando a la ciudad donde él vivía, dice que la gente decía: es ese, se parece. Y él gritó: yo soy. Pero él no dijo: yo soy el ciego que ustedes conocen. No, no, él no mencionó la ceguera más nunca. Ya él sabía quién era. Él dijo: yo soy. ¿Qué le dijo? Yo soy el hombre renovado, cambiado, transformado por el Yo Soy. Entonces, hasta que tú mismo no te quites toda la condenación que tú mismo te has metido, Dios no te puede ver como lo que tú eres. Aunque Dios te ve como lo que tú eres, pero lo que no te deja verte como lo que tú eres no es Dios, eres tú mismo. Porque tú mismo te sigues viendo como una porquería. Dígame tú, si el arca del pacto pudiera hablar, decía: yo no sirvo para nada, soy acacia. No, no, el arca del pacto, ahí que venía, la presencia de Dios venía sobre ella. ¿Sí o no? Y se manifestaba en el tabernáculo de reunión. Obed-edom, ¿qué tenía en la casa? El arca del pacto. Dice que Obed-edom le dejaron el arca en su casa y todo lo que tenía prosperó. ¿Y qué era el arca? Acacia con oro. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Obed-edom? No es el arca, eres tú, muchacho. ¿Sí o no? Entonces, todas las cosas prosperan cuando nosotros entendemos quiénes somos. Pero mientras nosotros tengamos dudas, miedos, temores, confusión y estemos llenos aquí de condenación, nada te irá bien, todo te saldrá mal. Porque te ves como una porquería. ¿Me entendió, más? Yo antes de casarme en Cristo, yo tuve 5 años soltero en la iglesia. Y a toda la que le tiraba el guante, me decía: no, usted no me gusta. No, usted no me gusta. Y yo decía: yo estoy feo cantidad. Estoy desgraciado. Cuando yo era flaquito, narizugo, hasta todo el diente. Como tú engordas para la boca, los dientes te entran para adentro. Y la gente gorda se pone flaca. No sé por qué los dientes se salen. Y entonces yo me metí a orar todas las noches. Yo tenía una colchoneta ahí y me tiraba delante del altar, como decíamos. Y ahí yo amanecí orando: Señor, dame una esposa, dame una mujer. Y un día fue un evangelista, que ahora lo vi aquí en el evento de Pipo, que ahora es pastor. Y nos vimos después de tantos años, Aliaga. Y él me dijo: quiero hablar contigo y darte una palabra. Y me llevó para afuera así de la iglesia. Y él me dijo, Dios me reveló algo, porque él dijo: ¿cuántos quieren ayunar conmigo? Y yo me fui ese día a ayunar con él. Y él me dijo: Dios me reveló algo mientras ayunaba. Hasta que tú no te aceptes a ti mismo, la esposa que ya la tiene, que está cerca de ti, no se va a fijar en ti, porque ni tú mismo te fijas en ti mismo.
Y yo le dije, no, tú tienes razón. Y me dijo, empezó a hablarme desde chiquito te dijeron feo, tu papá no te aceptaba, tu familia te decía esto, aquello, y todo eso tú lo tienes aquí y así tú te ves, rompe con eso. Y yo dije, uy, tengo que romper con todo. Y empecé a tratar con mi vida. Y al año y pico, él me profetizó, te vas a casar con una mujer, y ella va a andar contigo, y van a tener un ministerio. Y al año y pico de eso, yo conocí a Teyunet. Y yo no me fijé en Teyunet fue la que se fijó en mí. Entonces, ¿por qué? Porque yo me concentré en Dios y en lo que yo quería hacer para Dios. Y me concentré tanto en Dios que me olvidé de mujeres, de enamorarme, porque andaba detrás de eso. Y me concentré tanto en lo que Dios quería hacer conmigo que Dios dijo, ahora te voy a poner lo que tú necesitas. Y entonces apareció Teyunet y nos casamos. Y todo lo que nos profetizó ese hombre aconteció. Ahora yo lo veía aquí, yo le dije, vi que se murió Teyu, y él me estaba diciendo, sí, yo te mandé un mensaje cuando se murió, pero parece que tú no lo recibiste. Y entonces, ahí él me dio otra palabra. Y él me dijo, hombre, si tú entendieras que esta es otra etapa de tu vida, que ahora pueden acontecer cosas mejores, lo que tú piensas que todo se acabó, y nada se ha acabado. Yo veo que de lo poco van a hacer algo grande. Pero te va a costar tiempo porque tú estás hablando cosas que nadie puede entender ahora. Y la gente tiene que entenderlo. Y yo le dije, gracias mi hermano, me volviste a dar vida. Entonces, amado, ¿dónde te quiero llevar? Hasta que nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. O lo que ya Dios hizo con nosotros. O cuál es tu designio en esta vida. ¿Para qué estás en esta tierra? A veces andamos tan confundidos que no sabemos ni para qué estamos en esta tierra. ¿Me entendió, amado? Y tú y yo tenemos que entender eso. Por eso la fe es la semilla para hacer. La gente piensa que ellos tienen fe por su propia cuenta. Y la fe no es un asunto del hombre, la fe es un asunto de Dios. La fe es un don, un regalo que ya Dios te dio. La gente piensa que la fe se da por medida, la fe no tiene medida. Amén. La fe lo que tiene es niveles de conocimiento. Y a la medida que tú vas descubriendo a Dios, la fe va creciendo. No porque sea que tome una estatura. Es que la palabra en hebreo no es estatura, pero en el español la cambiamos. Porque en hebreo una cosa significa 40, 60 cosas. En español una palabra solamente tiene una traducción. Pero cuando Pablo dice hasta que lleguemos a la estatura de la fe, no está diciendo tamaño. Está diciendo hasta que lleguemos al conocimiento pleno. ¿Me entendió? Pero nosotros leemos eso ahí y decimos, es que la fe es por tamaño. Cuando Pablo dice que la fe tiene medida, no está hablando de una medida por centímetro, ni por metro, ni por kilómetro, ni millas. La palabra medida ahí quiere decir también pleuroma, que quiere decir llenura, que quiere decir plenitud. ¿Me entendió, hermano? Entonces, la fe es una plenitud que tenemos que llegar a ella. Y ya en Cristo hemos llegado, pero nuestra conciencia no lo admite. Nuestra mente no entiende eso. Nosotros queremos añadirle a nuestra fe. Y a la fe nadie le puede añadir. La fe es un don, un regalo. Es una persona que te fue dada. Y que ella está completa en el hombre. Lo que nosotros no lo vemos completo porque nos falta conocimiento en él. Y a la medida que tú conozcas te vas completando en esa medida de fe. No sé si me fue entendiendo. Por eso es que Pablo dijo, y lo que vivo ahora, lo vivo por esa simiente, por esa semilla que me fue sembrada, por el Cristo que lo es todo, porque en él ya lo tengo. Por eso Pablo decía, a mí no me importa si tú me llevas a tu casa y me acuestas en el piso. A mí no me importa si tú me llevas a tu casa y... Por eso a mí no me importa si tú me acuestas en el piso, si me das chícharo, si me das carne. Digo, por todo he sido enseñado. Entonces, la fe no es para gloriarnos, la fe es para obtener más conocimiento, es para entender más a Dios. La fe es el mismo Cristo revelándote a Dios.
Por eso es que Pablo dijo que la vida de él estaba escondida en Cristo y Cristo estaba escondido en Dios. Porque Cristo lo que siempre ha querido es llevarte ¿a dónde? Al Padre. Jesús lo dijo, donde yo esté, vosotros también estaréis. Ahora, nosotros creemos que esa palabra es que nos vamos para el cielo. Es lo que está diciendo, así como yo volví al Padre, ustedes también. Donde yo esté, ustedes van a estar. ¿Me entendió, amado? Entonces, tú tienes que situarte. Ya somos uno con Dios a través de Cristo. Pablo lo dijo en Gálatas 2:20, que todo lo que él vivía en esa experiencia terrenal era a través de lo que ya era en la fe del Hijo de Dios. Entonces Pablo vio a Cristo como la fe que produce todas las cosas. ¿Me entendió eso, amado? Amén. Diga, yo no tengo lo que no he sido capaz de entender. Por eso no lo tiene. ¿Por qué? Porque usted lo que vive es preguntándose, pero usted no tiene respuesta. ¿Y por qué me va mal? Esa es la pregunta de la gente. ¿Por qué me va mal? Hay que alguien me diga por qué a mí me salen mal todas las cosas. Y nosotros no decimos, espérate que yo voy a encontrar la respuesta en Dios. Fíjate, ahorita te hablé de que a Pablo se le apareció una luz, una voz, y fue a preguntar quién era ese. Nadie le explicó y él solo se fue al monte. Entonces en el monte a él se le reveló quién era ese. ¿Me entendió? Entonces Pablo no se preguntó más, él buscó la respuesta. Vamos, diga, hay cosas que yo tengo que indagarlas en la fe y encontrar respuestas en ellas. Cuando tú encuentres respuestas a cosas que tú siempre te has preguntado y les encuentres la verdadera respuesta, entonces tu vida empezará a cambiar. Pero como tú nunca has encontrado respuesta, siempre lo que estás quejándote, quejándote. Y amado, yo le hice una pregunta ayer a un pastor. Porque él me dijo, oye, no tengo tiempo ni para mí, compadre. Estoy visitando a los miembros de la iglesia, metido en las casas de ellos. Y le dije, ven acá, ¿y cuántos años te llevas pastoreando? No sé, ¿cuántos años? ¿Y alguno de ellos ha cambiado? No, ¿qué va, compadre? Si lo que usted doctrina, usted va a pegarle candela a todo. Y le dije, no, hay que pegarle candelas a ti. Y me dijo, ¿por qué? Si tú no tienes tiempo ni para tu familia, ni para ti, ni para nadie, tú vives metido en la casa de la gente. Tú no sabes que por mucho que tú le caigas atrás a la gente, ellos van a seguir haciendo lo que le da la gana. ¿Dónde usted vio a Jesús cayendo atrás a la gente? La gente le caiga atrás a él. ¿Dónde usted vio a Pablo cayendo atrás a la gente? El único era Moisés, que si Coré revelaba un grupo, él se paraba. Por eso Dios le dijo, tú no vas a entrar. ¿Entendió, hermano? Mire, cuando usted ha entendido esto que yo le estoy hablando, usted solo busca a otro que ha entendido lo mismo que usted ha entendido. Pero cuando alguien no te ha entendido a ti, no te va a buscar. ¿Sabe por qué? Guay, si siempre habla lo mismo, siempre dice lo mismo. No quiero saber nada. No hay nada que sea compatible. Así es la esposa. Si no te gusta, tú no quieres ni que llegue la noche para acostarte con ella. De la bruja esta. Ay, ¿cuándo me la voy a quitar de arriba? Pero si te gusta la mujer, usted no espera ni la noche, porque a usted le gusta. ¿Verdad o mentira? Porque lo que no entra por aquí no pasa por ningún lado. Fíjese. ¿Viste? Lo dice una mujer. Entonces lo que no entra por aquí no lo sientes aquí. Si no lo sientes aquí, no lo sientes por ningún lado. Olvídate de eso. Entonces, por eso es que el pueblo de Dios está dividido, porque no nos aceptamos los unos. Y eso no lo va a arreglar nadie, hermano. No estamos orando porque se una la iglesia. No, te vas a quedar sin garganta, sin rodillas y sin patas. Porque aún Pablo dijo, es necesario que entre ustedes haya tantas divisiones. ¿Eso lo dice la Biblia? ¿Dónde? Vamos a buscarlo. Vaya a 1 Corintios.
Primera de Corintios, versículo 11. Versículo 19. Capítulo 11, 1 Corintios 11, versículo 19. Capítulo 11, versículo 19. Esta gente se reunían a cenar, a hacer algo espiritual, ¿sí o no? Dice, vamos a leer del 18. Vamos a leer desde el 17 para que usted entienda mejor. 11, 17. ¿Ya está ahí? Amén. Dice, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo. Dijo Pablo, eso yo no tengo que alabar a ustedes están ahí bien mal. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros ¿qué? Y en parte lo creo, dijo Pablo. Fíjate que Pablo no era que iba a verlos, él lo oía. Porque Pablo no, ¿cuándo se va a reunir la iglesia tal para ir a estar allí y verlo? No, él oía. De gente fieles que él tenía. Oye, Pablo, fui allá, un ejemplo Timoteo, fui allá con los corintios, ¿qué clase de fajazón teniendo? Y Pablo decía, yo te creo porque tú eres un hombre fiel. Y entonces le mandaba una carta. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya ¿qué? Para que se haga un manifiesto entre vosotros los que son ¿qué? Entonces, es necesario que entre los hombres a veces haya discusiones, fajazón, división. ¿Sabe para qué? Para Dios ver los que son ¿qué? Aprobados. Entonces, amado, el problema del hombre es un asunto personal que él tiene que resolver. Mire, le voy a quitar esa idea. Bueno, si usted quiere la sigue teniendo. Ningún pastor, ningún apóstol cambia a nadie. La gente no, porque mi pastor, no, porque mi apóstol. No lo haga tan tuyo. No lo haga tan tuyo. Hazte tú mismo, de ti mismo, y empieza a darte cuenta de las cosas que estás haciendo. Pero no le eches la culpa a los hombres, porque siempre estamos, no, porque el pastor, no, porque el pastor, no, porque el apóstol, no, porque el fulano, no, porque me encanta. Siempre le echamos la culpa a los líderes. Y a ti te van a pedir cuenta. No, a mí no me van a pedir ninguna cuenta por ustedes, porque la salvación es personal. Cada cual, dice la Biblia, no dice el pastor, dice cada cual dará cuenta a Dios por sus actos. No dice el pastor, usted me disculpa, ¿dónde dice que el pastor dará cuenta por ti? Dice, sean buenas o sean malas. Entonces yo no sé por qué siempre le echan la culpa al pastor. No, porque el pastor, no, porque el apóstol. Bueno, el pastor de los pastores es Cristo, tendrá que echarle la culpa a él. Entonces, tú tienes que velar por ti. Cuando la Biblia dice velar, no está diciendo que te metas toda la madrugada despierto. Está diciendo que veles por ti mismo cuáles son las obras que estás practicando. Las obras hechas de antemano para ti o las obras que tú mismo te inventaste. Entonces, yo tengo que producir desde la semilla que yo contengo, que es Cristo. Se lo dije el domingo pasado. Yo no puedo pedirle amor a mi esposa si yo no le he pedido amor. Yo no puedo decir que mis hijos son malos cuando yo soy más malo que mis hijos. ¿Me entendió, no? No, porque tú tienes que cambiar y yo no tengo que cambiar. Yo no tengo que mirarme yo mismo y decir, espérate que yo tengo que cambiar para poderle pedir un cambio a ella. ¿Me entiende o no me entiende? Yo no puedo producir dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, lo que yo mismo no produzco en mí mismo. Entonces todo el mundo le echa la culpa a alguien, pero nadie dice, espérate que la culpa es mía. Es que la culpa es de cristal y no puede quedar al piso. Alguien la tiene que recoger. Y todo lo que me pasa es mi papá, mi mamá, la desgracia, la vida, las circunstancias. Es que nadie me ama, soy un salado. La gente siempre me ha mirado mal a mí. No es, la culpa no es de nadie. Siéntate, medita, ¿cómo andas tú? Y ya, desde ahí empieza a arreglar cosas. ¿Me entendió?
Quiero que vaya a Primera de Juan 3:9. Te estoy llevando por la Biblia para que después no diga que yo me la estoy inventando. Primera de Juan 3:9. Mire lo que dice aquí el amigo Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica ¿qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede ¿qué? Porque es nacido de la simiente. Entonces, si yo tengo la semilla de la fe, es imposible que yo peque. Y si pecare, no pecó la semilla, pecó la carne. ¿Me entendió eso? Entonces, la carne ya fue crucificada. No sé si me va entendiendo. Amén. Pero como yo vivo a través de la semilla, ¿esa semilla de qué me nutre? De la vida, que es ella. Y esa vida no peca. Es divina. Entonces, es imposible que esa semilla me diga, dilo, pi. No, esa semilla no produce eso en tu boca. ¿Me entendió? Esa semilla no dice, me cago en tu madre. No, esa semilla no dice eso. Por eso es que Juan dice, es imposible que peque. Porque todo lo que se nutre en mí es esa semilla. Entonces esa semilla no dice palabras que corrompidas o ociosas. Esa semilla no dice cosas que dañen al hermano. Esa semilla no murmura. Esa semilla no miente. No sé si me va entendiendo. Por eso es que Pablo le dice a los corintios, el que se une a Cristo es un espíritu. Está diciendo, si usted tiene la simiente, esa simiente se hace una con usted. Entonces todo lo que usted produce es lo que es la simiente. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Dice, pero el que se une a una ramera, un espíritu con ella. Entonces, si usted se une a una ramera, ¿qué usted se vuelve? Una ramera. Una prostituta. ¿Sí o no? Ahora yo me uno con alguien que quiera robar. Fíjate, Cristo buscaba a los pecadores, pero no se hacía uno con ellos. Él lo buscaba para que ellos hicieran uno con él. Que al revés. Ahora, yo busco a un ladrón y yo me hago uno con él y que yo me vuelvo. Porque yo abandoné. No es que la simiente se fue de mí, es que yo dejé las obras de la simiente, dejé de practicarlas. Y ahora quiero practicar las obras del ladrón. No sé si me entendió. Entonces, esto no es asunto de que un bicho se me metió y me obligó. Esto es asunto de que tú mismo o tú misma decides a quién le vas a servir. Dice Cristo, servirás a uno de los dos señores. Aborrecerás a uno o amarás al otro. ¿Qué es aborrecer? No quiero saber de tus obras. No quiero practicar lo que tú practicas. Yo tengo una simiente de vida. Yo voy a practicar lo que esa simiente me dice. ¿Me entendió? Entonces, esto es un asunto de aborrecer. Esto no es un asunto de vivir por lo que yo quiera. Es un asunto de vivir por lo que Él quiere. ¿Me entendió, amado? Aquí vino un señor que él ayudaba a los ministerios, que daba dinero, que no sé qué. Yo lo escuché todo lo que dijo. Y yo me quedé así mirándolo. Y él me dijo, pastor, no se crea la Coca-Cola del desierto. Y dije, no, yo no me creo nada, mi hermano. Yo lo que estoy es cansado ya de ayudar a la gente. No, pero no se cansa de hacer el bien. Digo, no, yo no estoy cansado de hacer el bien. Pero eso que usted quiere hacer, mire, usted le puede dar los bienes, todos los bienes de este mundo a quien usted quiera. Que si esa persona no tiene el deseo de ser transformado, seguirá siendo el mismo. Fíjate que el mismo Cristo resolvió ese problema. Viene una mujer, compra un nardo, un perfume bien caro, se lo echa a los pies, y con el pelo le seca los pies. Y Judas está al lado y le dice, ay Señor, con todo ese dinerito le hubiéramos dado comida a los pobres.
¿Y sabe lo que le dice el Señor a Judas? Los pobres siempre estarán contigo. ¿Escuchó eso? Más yo no. En otras palabras, ay Judas, tú quieres resolver el problema de los pobres, y siempre va a haber pobres en este mundo. Había un hombre que, ese cuento es pentecostal y es viejo y usted se lo sabe. Muchos que van a la iglesia hace años se lo saben. Había un hombre que pescaba y vino otro y se le sentó al lado. Y le dijo, tengo hambre. Y él le daba un pescado de lo que pescaba. Y el hombre comía. Se iba, volvía, tengo hambre, y le daba otro pescado. Y un día dijo, este no me va a pedir más. Porque cuando tú das y no enseñas a producir, el que le gusta que le den nunca produce y por eso es esclavo. Entonces el hombre cogió y cuando le dijo, tengo hambre, le dijo, toma. Le dio una vara. Y le dijo, ¿y para qué es esto? Para que pesque igual que yo. Arriba. Que si yo pesco, tú puedes pescar. ¿Me entendió eso? Entonces, a la gente que siempre está necesitada y se le dé y no se le enseña a sembrar una semilla, siempre estará necesitada. ¿Por qué? Porque la semilla se siembra para que produzca. Por eso es que Pablo dice, Dios da pan al que come. ¿Quién quiere pan? El que tiene hambre. Pero ¿quién quiere semilla? El que no quiere tener más hambre. Dice, yo quiero la semilla para sembrarla, para no pedir más nunca pan, porque yo entonces tendré. Pero el que siempre está pidiendo, se va a saciar el vientre, está lleno, se acuesta y no piensa en producir. Pero cuando tiene hambre, vuelve a pedir. Ya está vacío. Pero el que dice, ya no estoy cansado de vivir del demás, produce. ¿Me entendió eso, amado? Entonces la fe es una semilla que produce todo lo que es Dios. Por eso Pablo dijo, yo vivo ahora por la fe del Hijo de Dios. Entonces, la fe es la semilla para tu ser. ¿Para ser qué? Para ser lo que Dios es. ¿Me entendió, mamá? Déjese de verse como cualquier cosa y comience a verse como lo que es. Porque el problema del hombre es que no acaba de entender qué es. Soy un desgraciado. Usted no es un desgraciado. No se siga diciendo más desgraciado, ni en juego. No, es lo que está desgraciado. No te estás atrayendo desgracia. Porque todo lo que hay en tu ser interior va a traer lo que está afuera. Usted llama lo que usted es. Usted llama lo que usted quiere. Usted llama lo que quiere tener. Usted llama lo que quiere poseer. Por eso Pablo o Cristo dijo, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Tú quieres abundancia, llámala, atráela, pero también produce. Tú quieres paz, atráela, prodúcela. Si en tu casa discuten, no discutas tú, cállate. Sé el primero en sembrar paz. Y los demás irán aprendiendo. Pero si en la casa todo el mundo habla y nadie se calla, todo el mundo sigue hablando. Aprende tú a ser el primero. Amén. Diga, voy a producir todo lo que quiero. Lo voy a traer a mi vida. ¿Me entendió eso? Entonces, termino con esto. La fe es un don de Dios, no del hombre. No es un asunto del hombre por medio de hacer obras. La fe es Cristo. La fe es un asunto de un regalo de Dios en la persona de Cristo. Quiero que busque Filipenses 3:9, lo leemos y acabamos ahí. Para que Filipenses 3:9. ¿Para qué hablarle más? Lo que usted no entendió no lo va a entender. 9, Filipenses 3:9. Vamos a leer desde el 8. Mire lo que dijo Pablo aquí en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de ¿qué?
Entonces lo que él quería era conocer la fe. Mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Y ser hallado dónde? No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces Pablo dijo, yo lo que quiero es la semilla que produce todo lo que es justicia, fe y produce al mismo Dios en mí. No quiero más. Entonces cuando usted entiende esto, usted tiene al que lo es todo, que lo llena todo, y usted lo es todo y es un ser completo. ¿Me entendió eso? Entonces a mí no me hace falta de nada. Si alguien me quiere ayudar, gloria a Dios, pero no es que yo tengo que andar mendigando ni floripeando, diciendo todo lo que me acontece para que la gente me dé. Ay, es que estoy salado, estoy ya, una desgracia esto, ya no aguanto más. Ayer no comí, antes de antier tampoco, y la vida mía no se acaba esto, y es una, ahí todo el tiempo y todo el tiempo. Nada, y la gente que le está oyendo dice, ay Dios mío, es una miseria. ¿Qué mente tiene? Ay, no cambia, es la misma. Fíjate, hay gente que tiene la misma conversación año tras año, meses tras meses. Y sigue lo mismo. Y ya la gente los ve llegar y dice, ahí viene. Ay, Dios mío, ahí viene. De malas noticias. Entonces nosotros somos portadores de un reino que tiene buenas noticias.